En la ocasión anterior, hermanos, comenzamos a ver el mensaje de reprensión que nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y Omega, comenzó a dar a la iglesia de Sardis. Vimos la falsa buena reputación que tenía la iglesia en el mundo evangélico de su tiempo. Vimos que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Vimos que mientras que esta iglesia pretendía estar experimentando lo que hoy llamaríamos un avivamiento, la realidad era completamente diferente, dice el Señor, y todo era una farsa. Pero el mensaje de reprensión de nuestro Señor no acaba allí, hermanos. De hecho, nuestro Señor apenas está comenzando. Acompáñenme a ver lo que el Señor les continúa diciendo a estas personas de la iglesia en Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer desde el 1 al 6, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta allí. Ya vimos pues la introducción de la reprensión de nuestro Señor a la iglesia en el versículo 1, cuando nuestro Señor les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el versículo 2, nuestro Señor ahora les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra que se tradujo en nuestra versión 60 como vigilante es la palabra griega gregoreo. Sí, de donde viene el nombre Gregorio. Esa palabra gregoreo significa vigilante o vigía. Y metafóricamente significa observar cuidadosamente o poner estricta atención al objeto, en este caso de atención. El gregoreo era el vigilante, el atalaya, que se ponía ya sea sobre los muros de la ciudad o después de que dejaron de haber ciudades amuralladas. Eran los vigilantes que estaban vigilando en la noche. Su trabajo era precisamente, en el caso de cuando estaban en la muralla, era estar prestando atención al horizonte y estar mirando que no viniera nadie. Su trabajo entonces requería una observación muy cuidadosa. Él tenía que poder distinguir cuando venía un enemigo, ya no solo el ejército, porque ya cuando viene el ejército, hermanos, ya estábamos casi perdidos.
No, él tenía que poder distinguir las cuadrillas de avanzada, o tendría que poder distinguir a los espías que eran enviados a reconocer el lugar o el terreno. Él tendría que poder distinguir los movimientos que se hacían a lo lejos, ya sea entre las hierbas o los árboles. Él tenía que poder distinguir aún incluso entre una persona y un animal que andaba nada más por allí caminando. El gregoreo tenía pues que ser un vigilante y observar muy cuidadosamente el objeto de su atención. Y el Señor les dice a la iglesia de Sardis: sé gregoreo, sé vigilante. Es decir, observa cuidadosamente. Pero ¿qué era lo que ellos tenían que observar? ¿Cuál era el objeto de la vigilancia de los hermanos en Sardis? Bueno, en este caso es sus obras. Miren el verso: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las cosas que están para morir, bien hermanos, pueden ser las obras que esta iglesia estaba llevando a cabo. El Señor les dice: miren bien lo que están haciendo, porque no he hallado tus obras rectas delante de mí. Observa como observa el vigilante. Observa con atención como mira el atalaya y distingue, porque no he hallado tus obras rectas delante de mí. Observa muy cuidadosamente, porque tus obras no cumplen los parámetros de una obra aceptable delante de mí. Esto es que el Señor está mandando a la iglesia que ponga mucho cuidado en las cosas que está haciendo, en las obras que está haciendo, porque el Señor dice: no las ha hallado perfectas. No están bien acabadas, no están bien cumplidas. En la opinión de la iglesia de Sardis, y tal vez la opinión de los que le veían alrededor y le rodeaban, esta iglesia seguía siendo una iglesia fiel. En su opinión, ellos seguían siendo fieles en el servicio al Señor, pero el Señor les corrige diciendo: espérame, ¿tú crees que todas estas cosas que has estado haciendo te justifican o te hacen ver una iglesia trabajadora? Pero espérame, fíjate bien que las cosas que tú estás haciendo, esas obras de las que tú estás presumiendo, esas obras en las que tú estás confiando y de las que tú estás jactándote, no están siendo bien hechas. La palabra griega que se tradujo como perfectas también significa completo o pleno. El Señor está diciendo entonces: tú puedes estar haciendo muchas obras y la gente puede ver y que parece que tú estás haciendo muchas cosas, pero dice el Señor: vigila bien, porque yo he podido observar que lo que tú estás haciendo no está completo delante de mí, no es perfecto, no es pleno, no cumple con todas las características que debe cumplir una obra que glorifica al Señor. En la opinión pública, la iglesia de Sardis, pues, delante de los hombres, parecía estar llevando a cabo grandes proyectos de influencia, tal vez intereclesiástica, pero delante del Señor, esto no estaba llevándose a cabo con toda integridad de corazón. Porque, hermanos, las obras en el aspecto externo estaban allí. Los demás las estaban viendo y en la opinión de las demás personas no parecía haber mal en ello. Pero el Señor observa un mal, lo cual nos indica entonces que lo más probable es que el mal o la falta
que había en las obras que estaban haciendo la iglesia en Sardis consistía en un asunto más interno que externo. ¿Me explico? En el aspecto externo la obra parecía correcta, se estaba llevando a cabo. Por fuera todo se veía muy bien, pero el Señor, que conoce los corazones de todos, estaba observando algo muy en lo profundo en las obras que estaban haciendo ellos. En la opinión pública, pues, la iglesia de Sardis no estaba inactiva, sino que estaba dando de qué hablar, como decimos, respecto a eventos multitudinarios que tal vez se estaría haciendo como se hacen hoy en día. Sin embargo, el Señor, que escudriña la mente y el corazón de todos, identificaba perfectamente una importante falla, hermanos, en el contenido y la motivación de las obras de esta iglesia. El que conoce todas las cosas sabía qué estaba moviendo a esta iglesia a hacer las obras que hacía. Él conocía su corazón y sus intenciones. Él lo identifica perfectamente y halla una falla en eso. Las admirables metas que parecían estar alcanzando, puede ser entonces que eran más bien para su propia exaltación. Que la motivación de los corazones de ellos no era la gloria del Señor, sino su propia exaltación. Que las grandes obras, entre comillas, que parecían ellos estar realizando eran huecas, eran banales, con motivaciones humanas, para ser vistos de los hombres. Estaban tal vez mezcladas con orgullo, estaban mezcladas con su protagonismo, estaban mezcladas con sus ambiciones personales. Y cuando una obra que nosotros pretendemos hacer para el Señor está mezclada con el orgullo, con el protagonismo o con las ambiciones personales, hermanos, no es una obra bien acabada delante de Dios. No es una obra perfecta delante de Dios. No es una obra que lleva el fin y el propósito o la motivación de glorificar a Dios. Y el Señor dice, observa como el vigilante, mira con mucha atención, observa con mucha minuciosidad la manera que estás haciendo tus obras, porque yo acabo de identificar que hay algo mal en lo que estás haciendo. Tú no te has dado cuenta tal vez, pero yo ya me di cuenta. Es como cuando ustedes están ayudándole a sus hijos a hacer la tarea de matemáticas y hizo un resultado que estaba incorrecto, y ya sea, sobre todo cuando se trata de ecuaciones, ¿no? Y donde hay que ir a un resultado nos lleva a otro y a otro y a otro. A veces nosotros vemos y encontramos un error y nuestro hijo puede continuar con la operación. Pero ahí es cuando, ¿acaso no han hecho ustedes eso de decir, espera, no puedes seguir porque hiciste algo mal? Y entonces el resultado final va a estar mal. Si te equivocaste en esta parte del procedimiento, el resultado final va a estar mal. Y hermanos, así el Señor les está diciendo, mira con mucha atención y sé vigilante, porque yo estoy observando en tus obras algo que no es aceptable, algo que no las hace perfectas o correctas delante de mí. Y probablemente, como les decía, esto debía estar siendo algo interno, algo del corazón, una motivación orgullosa, protagónica o ambiciosa. Pero miren cómo el Señor nos dice que deben ser las obras de justicia. En Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, nuestro Señor Jesucristo nos manda y nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Oh, hermanos, qué cosa tan asombrosa. Qué cosa tan impresionante. Miren al Señor. Guárdense de hacer su justicia, las obras de justicia, las obras de bien. Guarden de hacer estas obras delante de los hombres, es decir, para ser vistos de los hombres. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si tú estás haciendo esta obra con una motivación interna en tu corazón, para que los demás te vean, dice el Señor, esto no será recibido. Hermanos, qué cosa tan importante es esa. La motivación de nuestro corazón al hacer las cosas y el servicio para el Señor. Dice el verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, hermanos, cómo las motivaciones del corazón tienen mucho que ver, tanto con la perfección de la obra, como con su recepción y sus recompensas. Las motivaciones del corazón tienen mucho que ver, hermanos, para que esta obra sea completa, bien acabada, para que esta obra entonces sea recibida y para que esta obra también sea recompensada. Pues si mi motivación es hacia los hombres, entonces hay algo importante, una falla importante en lo que estoy haciendo. Noten cómo la obra hecha con una motivación correcta, esto es para la gloria del Señor y en humilde discreción, es la que ve el Señor y le agrada. Pues dice el texto, versículo 1 al final, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos al versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Noten pues, hermanos, que el Señor está viendo. ¿Se fijan? Aquí hay una acción del Señor. Tu Padre dice está viendo. Es lo mismo que el Señor le dice a la iglesia, sé vigilante porque yo ya vi. El que tiene ojos como llama de fuego ya observó dónde está el error y la falla. Ahora tú tienes que identificarla. Miren pues cómo el Señor ve todas las cosas. Y Él entonces la juzga, siendo pues para gloria del Señor y en humilde discreción, el Señor la ve y se agrada. Mientras la que ven los hombres, pues fue vistosa y espectacular, pues llevaba la intención de ser vista por ellos, aunque Dios la vea, no la recibe ni la recompensa. Pues no estaba perfectamente dirigida hacia Él, sino hacia los hombres. Y son ellos entonces los que la reciben, y son ellos entonces los que la recompensan. La recompensan con sus aplausos y con su reconocimiento terrenal. ¿Por qué es una falla importante la motivación al hacer las obras, hermanos? Porque nos está dando la dirección de hacia dónde va esa ofrenda, esa obra. Si hay en nuestro corazón una intención de agradar a los hombres, entonces mi labor, mi esfuerzo, mi sacrificio, todo lo que estoy haciendo se lo estoy entregando a los hombres y no a Dios. ¿Se fijan? Por eso el Señor no la recibe. No es que
el Señor se ponga en una actitud así de no querer recibir alguna u otra cosa. No, es que el Señor dice, pues es que tú se la estás dando a los hombres. Lo hiciste para los hombres, no lo hiciste para mí. Tú estabas pensando en recibir reconocimiento y agradecimiento de los hombres. Pues ahí está, ellos te la van a dar. Ellos te van a dar la recompensa que estás buscando. ¿Quieres alabanza de los hombres? Allí la tienes. ¿Quieres recompensa de los hombres? Allí está. ¿Estás buscando fama, gloria de los hombres? Tenla. Pero yo no te daré recompensa alguna. Hermanos, qué cosa tan espeluznante es eso, ¿no les parece? Así que debemos vigilar muy cuidadosamente nuestros engañosos corazones, hermanos. No sea que deshonremos al Señor para honrar a los hombres, y nuestras labores no sean bien recibidas delante del que todo lo ve. Escudriñemos nuestro corazón. Y no significa que al escudriñar nuestro corazón y al haber hallado, hermanos, alguna motivación, entonces, alguna motivación carnal, egoísta, orgullosa, entonces ya no hagamos nada. No, arrepintámonos y corrijamos. Y hagamos aquello de modo que honre al Señor. Sin embargo, también la iglesia en Sardis debía estar alerta para que las pocas cosas, dice el versículo, que aún eran aceptables, no terminaran por venir a ser completamente como el resto de las demás, muertas. Miren ahora lo que nos dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, aquí debemos entender como lo recibido y lo oído. Pues nos dice el texto, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Debemos entender por ello a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a las doctrinas de los apóstoles, pues eso es lo que se ha recibido y lo que se ha oído. El apóstol Juan también ya usa esta misma fórmula en la primera carta del apóstol Juan y dice lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así pues, la iglesia ha recibido esta enseñanza de nuestro Señor y de los apóstoles. La iglesia de Sardis entonces debía recordar y obedecer las enseñanzas evangélicas y apostólicas en arrepentimiento y vigilancia. Pues miren la amenaza de no ser así. El Señor mismo vendría a ellos a la hora que menos esperan. Y noten que dice el texto, vendré sobre ti. No dice, vendré a ti, sino dice, vendré sobre ti. Lo cual, hermanos, ya nos está avisando de que el Señor no viene en un plan bondadoso, es decir, para seguir teniendo paciencia para con ellos, sino que el Señor viene ya con la sentencia en la mano para ejecutar el castigo. Y noten que la sentencia dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Noten, hermanos, que esta expresión también nuestro Señor ya nos la había dicho en otras ocasiones respecto a su segunda venida, que sería como ladrón en la noche, ¿se acuerdan? Esto es, que nadie está esperando el momento, y el Señor le dice a ellos, yo voy a venir en cualquier momento.
Si tú sigues en esa situación y no velas y no corriges estas cosas, dice el Señor, yo vendré en cualquier momento. Noten que el Señor no dice, vendré inmediatamente sobre ti. No, dice, yo me voy a tomar el tiempo que yo considere, pero vendré. Y vendré como ladrón cuando no sabes a qué hora podré llegar. Y la sentencia hecha a esta iglesia es muy parecida a la sentencia que se hizo también a la iglesia de Éfeso, hermanos. Pues, dice el Señor, si no vendré pronto a ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se fijan? Es más o menos el mismo lenguaje que el Señor está usando en esta advertencia como la que le hizo a la iglesia de Éfeso. Pues si no, es decir, que si no se arrepiente, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y no hay razón, hermanos, para pensar que el efecto no sería el mismo para la iglesia de Sardis que para la iglesia de Éfeso. Si la iglesia de Éfeso, hermanos, que vimos que de verdad era trabajadora, y esta sí era trabajadora, y hacía muchas otras cosas mejor que la iglesia en Sardis, fue sentenciada con quitar su candelero de su lugar, ¿cuánto más, hermanos, esta otra iglesia? Si el Señor vendrá de repente, ¿qué vendrá a hacer? Ya le dijo a la iglesia de Éfeso a quitar su candelero de su lugar. Pero hermanos, a causa del tiempo vamos a avanzar y veamos ahora las promesas que nuestro Señor hace a la iglesia de Sardis en caso de arrepentirse. Miren el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En medio de la oscuridad, hermanos, en donde se encuentra esta iglesia, en esas tinieblas, nuestro glorioso Señor, como suele hacerlo, se ha reservado un remanente preservado por gracia. En medio de toda esta congregación que ya estaba prácticamente muerta, pues desde el principio le dice, estás muerta. Miren, hermanos, en medio de una iglesia ya muerta, dice el Señor, hay algunos, tienes unas pocas personas. Queda de todo ese fuego que alguna vez hubo, unos poquitos carbones encendidos allí, que dice el Señor, que no han manchado sus vestiduras. Y esto no es porque estas personas son especiales, sino que el Señor se ha querido guardar un remanente escogido por gracia y lo ha querido preservar. Y este remanente son pocas personas en la congregación que aún no se habían contaminado con la conducta y la liviandad del resto de la congregación. Algunos pocos hermanos que aún seguían honrando y obedeciendo al Señor como la Escritura enseña. La palabra griega que se tradujo como personas, miren el texto, tienes unas pocas personas, es la palabra griega onomá, que significa nombre. De manera que el reconocimiento que nuestro Señor está haciendo aquí se vuelve mucho más enfático en el original. Y es como si nos dijera, pero tienes unos pocos nombres, los cuales yo conozco perfectamente quiénes son. Y noten también el simbolismo cuando el Señor le ha dicho al principio, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ahora dice, pero tienes unos pocos nombres. Es decir, tienes algunas pocas personas, ciertamente,
que no han manchado sus vestiduras. Y dice el Señor, yo sé perfectamente quiénes son ellos. Y dice el Señor, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y aquí el Señor comienza a expresar sus promesas. Y noten ustedes que como el resto de las iglesias, el Señor da sus promesas en dos partes o de dos formas. El Señor da dos promesas que al final convergen en la misma idea. Aquí la primera promesa, noten ustedes, son las vestiduras blancas. ¿Se fijan? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y la segunda promesa, dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así pues, hermanos, la primera promesa en cuanto a las vestiduras blancas consiste precisamente en lo que el Señor hará a todas aquellas personas que vencieren. El no haber manchado sus vestiduras de estos hermanos significa que ellos no han cedido a la suciedad del pecado, ni aún en la forma más pequeña de esta contaminación. Que estos hermanos no han manchado sus vestiduras implica que ellos han desechado los estilos de vida relajados y autoindulgentes y libertinos. Y todo esto con tal de llevar la forma más pura de la religión. Pongámonos, hermanos, en la situación de la iglesia. El Señor ha denunciado que la iglesia en general tiene esta condición y está muerta. Está muerta aunque parece estar viva. Hace muchas obras, pero estas obras no están siendo agradables al Señor. Las motivaciones internas y del corazón han sido vistas por el Señor y no han sido aceptables. Ahora, pero dice el Señor, hay unos que no han manchado sus vestidos. Así que, hermanos, podemos entender que entonces estos hermanos, estos pocos de Sardis, no habían participado de aquello de lo que se les acusa al resto. ¿Me explico? De tal manera entonces que podemos entender que el hecho de que ellos no hayan manchado sus vestiduras implica sí que no han cedido a la suciedad del pecado, pero que no han cedido ni aún a la más pequeña contaminación, que han desechado los estilos de vida relajados que llevan a las personas indulgentes a ser libertinos y que les llevan a pretender hacer cosas o estar haciendo cosas para Dios, pero que en el interior no hay nada en el corazón. ¿Sí me explico? El libertino, hermanos, la persona que se dice cristiana y que vive una vida relajada, autoindulgente y libertina, cuando pretende servir a Dios, tiene 1000 motivaciones menos el Señor. Eso es una conducta típica del libertino y del autoindulgente, que sí, no siempre está inactivo, pero cuando se pone a activar, tiene en su corazón otras motivaciones, propósitos y metas alejadas del Señor. Pero los hermanos que no se habían prestado a estas cosas, no se habían manchado con esta autoindulgencia y esta conducta relajada y libertina. Porque sí, hermanos, los estilos de vida relajados, autoindulgentes y libertinos van manchando las vestiduras. Uno normalmente suele pensar que las vestiduras se manchan cuando uno se arroja al lodo
y se empieza a revolcar ahí en el lodo. No, bueno, de esa manera esa es una forma de mancharse, pero las vestiduras, hermanos, también se manchan con cosas tal vez que podemos considerar tal vez más pequeñas. Y los estilos de vida relajados y autoindulgentes y libertinos, en efecto, manchan las vestiduras, van estampando, tal vez alguno creerá, pequeñas manchas, pero que con el tiempo y la práctica terminan ensuciando completamente las vestiduras espirituales de la misma forma como lo hacen las manchas grandes. Es como cuando uno va a lugares, no sé, al mecánico, ¿no? Las vestiduras de esta persona a veces tienden a parecer ya muy sucias. Bueno, depende del lugar a donde va cada quien, ¿verdad? Pero esta persona adquirió una manchita pequeña y dice, es pequeño, no afecta a mi uniforme ni lo que traigo puesto. Y luego adquiere otra manchita pequeña, y luego otra manchita, y luego otra manchita, y otra manchita, y otra manchita, y al final, ¿cómo queda toda su vestidura? Como si hubiera ido y se hubiera lanzado de una sola vez a el lodo. ¿Sí me explico? De manera pues, hermanos, que sí, las conductas autoindulgentes, relajadas y libertinas, que parecen que a alguien le pudieran parecer pecados pequeños, sí van manchando las vestiduras con la práctica y el tiempo. Pero, mis hermanos, las vestiduras que los hermanos en Sardis no habían manchado, estas, dice el Señor, serían ahora vestiduras blancas. Las vestiduras que los hermanos no han manchado voluntariamente, habiendo escogido la forma más pura de la verdadera religión, serían al fin vestiduras blancas. Vestiduras blancas para andar con su amado Salvador y adorarle por la eternidad. Porque sí, hermanos, la forma de mantener nuestras vestiduras limpias es la resolución voluntaria de escoger la forma más pura de la verdadera religión. Porque teniendo una persona delante de sí la forma más pura de la verdadera religión y otra congregación que le dice, no, la verdad es que no te preocupes, no, la cosa no es tan así, no, tú puedes seguir así de esta otra forma, practicando estas otras cosas y pues no va a haber mucho problema. Pues, hermanos, el problema es que se van a ensuciar sus vestiduras. Mientras que la manera de mantener las vestiduras limpias es escogiendo la forma más pura de la verdadera religión y viviendo a la luz de ella. Y estos pues andarían con el Señor en vestiduras blancas, como nos confirma Apocalipsis capítulos 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Estas vestiduras blancas, pues, simbolizan la pureza y la santidad de su nuevo estado.
Y como dice el texto, las acciones justas de los santos, pues dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido, es decir, a la esposa, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren el contraste, hermanos, entre las acciones justas de los santos y aquellas obras de la iglesia en Sardis que no estaban siendo bien acabadas. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, hermanos, es este contraste que el Señor establece y cómo nos dice que en todo caso esas personas que llevan a cabo este tipo de obras están manchando también sus vestiduras. Mientras que las vestiduras blancas simbolizan entonces las acciones justas de los santos. La segunda promesa para los que voluntariamente han escogido la forma más pura de la verdadera religión es: no borraré su nombre del libro de la vida. Dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vimos, hermanos, que el Señor conoce por nombre a cada uno de los que no han manchado sus vestiduras. ¿Se acuerdan? Pues dice, tienes algunos nombres. El Señor conoce por nombre a todos los que no han manchado sus vestiduras. Los que voluntariamente decíamos que han escogido la forma más pura de la verdadera religión, y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, respecto a estas cosas. Dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, y noten, del Cordero. Así que, hermanos, sí, hay un libro de la vida. Así como había un árbol de la vida, así hay un libro de la vida en el cual están inscritos todos aquellos a quienes el Cordero Santo ha redimido. Por eso es el libro de la vida del Cordero, porque es el Cordero, hermanos, el que los ha limpiado, pues ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira podrá entrar en la eternidad, sino aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, pues la sangre de este Cordero les ha limpiado y les ha purificado de sus pecados. Los que no son hallados sus nombres en el libro de la vida, entonces serán inevitablemente lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, nos enseña Apocalipsis 20:15. Lo que nos expresa claramente el sentido de la promesa, hermanos, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan? El Señor, pues, al decir que no borrará su nombre del libro de la vida y que este libro de la vida es del Cordero, entonces nos enseña que la promesa dada aquí es efectivamente vida eterna en Cristo Jesús. Que ellos tendrán vida en Cristo por la eternidad. Ahora, hermanos, no piensen que he pasado por alto la aparente dificultad del texto cuando menciona en la frase y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no se inquieten tampoco
pues la dificultad que parece estar allí solo es aparente. Porque alguno podría decir, oh, ahí está, no, entonces ¿cómo que lo va a borrar? Entonces se puede borrar. Bueno, ¿se puede borrar el nombre del libro de la vida? De hecho, los que piensan que la salvación se pierde, de lo que hemos estado viendo en semanas anteriores, estos que tienen el sistema de obras y piensan que la salvación se pierde, toman este texto y otro que también está en Apocalipsis y dicen, allí está, Dios puede borrar el nombre del libro de la vida de alguien. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Ya nos agarraron, ahora sí. No, bien, claro que no, hermanos. Aunque en el sistema de salvación por obras, donde se cree que la salvación se gana y se pierde, se usa mucho este texto para decir que la salvación se puede perder al borrar el nombre de alguno que alguna vez fue escrito en el libro de la vida. La realidad, hermanos, es que este texto al menos no dice eso, sino dice, no borraré su nombre. Es decir, el texto no está diciendo, y ya que yo puedo borrar el nombre, te la pasaré. No dice así, sino dice, noten, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Que de hecho, si ustedes se fijan, la afirmación es lo contrario. De hecho, nuestro texto está afirmando lo contrario que cree el sistema de obras, y el Señor está afirmando y diciendo, sépanlo, hay un libro de la vida en el que yo no borraré el nombre de nadie. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta? En realidad este texto está afirmando lo opuesto que ellos creen. Porque este texto nos está diciendo en primer lugar que en efecto hay un libro de la vida y este libro de la vida es del Cordero, y el Señor dice, pues los que están escritos en ese libro yo no borraré sus nombres. ¿Se dan cuenta? Y a los que nos cuestionan sobre este texto respondemos que nuestro Señor no está aquí expresando pues la posibilidad de que el nombre sea borrado, sino que más bien está afirmando la seguridad de la salvación del que ya está inscrito en tal libro. ¿Me explico? En ninguna forma está expresando la posibilidad de que este nombre sea borrado, sino más bien al contrario, está afirmando la seguridad de que aquel que ya está inscrito en ese libro, ese nombre no será borrado. Pero, ¿por qué está expresado de esta forma? Bueno, el comentarista Simón Kistemaker nos dice, en tiempos de Ezequiel se practicaba la exclusión de ciertas personas de los registros de la casa de Israel. A los falsos profetas se los excluía por completo y se los expulsaba de la tierra de Israel. Continúa dándonos más argumentos. Los romanos borraban de los registros el nombre de un criminal antes de darle muerte. A los cristianos que se negaban a rendir culto al César como Señor, se los consideraba como convictos, por lo que debían perder su ciudadanía, y entonces eran borrados de los registros de la ciudadanía.
¿Sí me están siguiendo? Esto pues es la manera en que está enunciada esta promesa, hermanos, tiene que ver mucho con el contexto cultural de los hermanos en aquel tiempo. Y esto es que hay muchos lugares en donde se muestra o se puede demostrar que los nombres de ciertas personas eran borrados por diversas razones. Eran borrados de los registros, de los derechos y de muchas otras cosas. Nos dice el comentarista que aún en Israel ocurría esto, y nos dice también que los romanos borraban de los registros el nombre de un criminal antes de darle muerte. Y esto evidentemente incluye también a los creyentes, pues eran los que terminaban, como ya habíamos estado viendo, muertos por causa del Señor. Sus nombres eran borrados para que nadie pudiera recordarlos o que nadie pudiera reclamar los derechos de ciudadanía o de cualquier otra cosa. Recuerden ustedes que también les eran quitadas sus posesiones. Entonces los registros donde estaban registradas las posesiones se borraban todas esas cosas del nombre de la persona. Se borraban pues los nombres de la ciudadanía de los cristianos que eran fieles y se negaban a rendir culto al César. De tal manera pues que la promesa del Señor consiste en la confirmación de la solidez y la seguridad de la fidelidad de Dios en la vida eterna que ya se les había dado, en contraposición con lo que el hombre tiende a hacer. Es decir, que mientras que en el mundo puede ser olvidado, en el mundo puede ser rechazado, expulsado, o tu nombre ser borrado de las listas de los hombres, el Señor dice: yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Mientras que en el mundo se olvida de ti, el mundo te rechaza, para el mundo no existes, el mundo borra todo registro sobre ti y para ellos ya no tienes derecho a todo lo que antes tenías derecho. Dice el Señor: para mí esto no pasa así. Para mí tu nombre sigue escrito en el libro de la vida. ¿Me están siguiendo? Sus nombres ya han sido inscritos en el libro de la vida, dice el Señor, y nunca serán borrados, así como los hombres borran los nombres de aquellos a quienes quieren desechar. Dice el Señor: los hombres los borran, yo no. ¿Me explico? Pues el Señor también en otra parte da testimonio respecto a su pueblo diciendo: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida o grabada. Si el Señor, hermanos, tiene esculpido o grabada el nombre de sus hijos, de los creyentes, dice el Señor: yo no los borraré. El mundo los olvidará y los borrará y los desechará. Yo no los borraré, yo no los olvidaré, yo no los desecharé. Hermanos, qué promesa tan sólida y consoladora debía ser esta para los creyentes en ese lugar, en esa época que estaban pasando por estas aflicciones y dificultades. El Señor consuele también nuestros corazones con estas promesas y nos conceda, hermanos, que nos apropiemos de ellas por la fe. Oremos al Señor.